10 consejos para que salgas rápido de tus deudas. Número 1. Enfóquese en una deuda a la vez. ¿Tienes saldos en más de una tarjeta de crédito? De ser así, asegúrese de siempre pagar por lo menos el mínimo en cada tarjeta. Luego, enfóquese en ir pagando el saldo total, una tarjeta a la vez. Puede escoger en cuál tarjeta enfocarse de una de las siguientes maneras. Concéntrese en la deuda con interés alto. Revise la sección de la tasa de interés en sus estados de cuenta para ver cuál tarjeta de crédito cobra la tasa de interés más alta y concéntrense en pagar esa deuda primero. O pruebe el método bola de nieve. Con el método bola de nieve, usted paga primero la tarjeta que tenga el saldo más bajo. Una vez que haya pagado el saldo total, tome el dinero que usaba para pagar esa deuda y lo usa para ayudar a pagar el siguiente saldo más bajo. Número 2. Método avalancha. Con el método avalancha te enfocarás en pagar primero aquella deuda que tenga los intereses más altos. Lo que se busca es reducir el monto total a pagar por concepto de intereses, pero no dejarás a un lado las demás. ¿Cómo hacer una avalancha para salir de deudas? Si tu deuda es un crédito, pregúntate si puedes aumentar el monto de la cuota mensual. Si por otro lado tienes un consumo diferido en la tarjeta de crédito, lo que debes hacer es pagar la cuota total de cada mes o más, no la cuota mínima. ¿Qué pasa con los demás? Para las deudas que tienen intereses más bajos, asegúrate de pagar la cuota mensual. En caso de créditos, o cubrir la cuota mínima en tu tarjeta de crédito. Así, vas a sostener tu sistema de pagos hasta que termines con la primera deuda. Una vez que termines de pagar la primera, pasarás a la segunda que tenga los intereses más altos. Se llama método avalancha porque a la cuota de la segunda deberías sumarle también la cuota que pagabas en la primera, para terminar abonando más. Supongamos que la deuda del crédito con una cuota de 250,000 ya está pagada. La siguiente es la del consumo por atención médica con tarjeta de crédito con una cuota de 100,000 y el segundo interés más alto. Para pagar la segunda deuda deberías sumarle a su cuota los 250 que pagabas en la deuda anterior. Entonces el monto a abonar sería de 350. Así terminarás de pagar más rápido. Lo mismo deberías hacer con el resto de deudas hasta crear una avalancha de cuotas. Si tu presupuesto no te permite sumar la cuota anterior a la siguiente, entonces solo continúa pagando tus deudas en el orden sugerido. Número 3. Método bola de nieve. Con el método bola de nieve comenzarás a pagar primero la deuda con el saldo más pequeño que tengas en tu registro. Identifícala y paga la cuota mensual, si es un crédito, o el monto total de la cuota, si es tarjeta de crédito. ¿Cómo empezar una bola de nieve? Y las otras deudas, nuevamente, no las abandones. Cubre a rajatabla la cuota mensual o el mínimo para que no afectes tu historial crediticio. Una vez que termines con la primera deuda, pasas a la segunda con el saldo más pequeño. Debes formar una bola de nieve que vaya creciendo para pagar más rápido tus saldos pendientes. Veámoslo con el ejemplo. Con este método, los primeros esfuerzos se deberían hacer sobre la deuda por atención médica, porque él tiene el saldo a pagar más bajo de las tres. Al terminar, la que sigue es la compra en la mueblería. En este caso deberías sumar los 100 que tenías para la primera a los 125 de la segunda, para pagar una cuota de 250 e ir haciendo una bola de nieve de cuotas. Finalmente, harás lo mismo con la tercera. Si tu capacidad financiera no te permite añadir las cuotas anteriores a la del crédito, no te agobies. Incluye únicamente el monto que puedas. Lo importante es que vayas escalando poco a poco tus montos a abonar. Número 4. Establece pagos automáticos en tus tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito, cuando se usa responsablemente, es una excelente manera de construir crédito, de ayudarte con gastos inesperados e incluso de financiar tu negocio. Pero debes hacer todo lo posible para pagar el saldo de tu tarjeta de crédito por completo cada mes. Para acostumbrarte a mantener un saldo más bajo, usa tu tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito, estableciendo el pago automático para pagar tu saldo cada mes. Así no solo no pagarás interés, sino que además construirás tu crédito y obtendrás puntos de recompensa de tu proveedor de tu tarjeta de crédito. Número 5. Busca otros ingresos. Si a pesar de todos tus esfuerzos a fin de mes no te queda nada, será necesario que busques ingresos adicionales, ya sea un trabajo de fin de semana o la venta de algún producto. Además, considera que los bienes están para solucionar males. Si puedes vender algún activo como un coche o una computadora, hazlo. Evita empeñar algún objeto ya que estás con deudas que tendrás que cumplir con el corto plazo y con intereses muy altos. Si no pagas a tiempo puedes perder lo que empeñaste, así como dinero que habrías obtenido si lo hubieras vendido. Número 6. Usa un préstamo totalmente amortizado para mantenerte disciplinado con el pago de tu deuda. Aquí tienes un par de problemas de las tarjetas de crédito y los pagos mínimos pueden ser muy bajos. En su mayoría son pagos de intereses y las bajas tasas ofrecidas son un atractivo, pero pueden hacer que te endeudes rápidamente. Incluso si vas a pagar una tasa ligeramente más alta en un préstamo, considera obtener un préstamo totalmente amortizado si está planeado pagar una deuda en más de 60 días.
Los préstamos de pago fijo, como un préstamo para automóvil o una hipoteca, te obligarán a pagar los intereses y el saldo principal todos los meses. Por lo tanto, incluso si tu tasa llega a ser más alta que la de una tarjeta de crédito, estás rebajando constantemente tu saldo cada mes, lo que puede resultar en el pago de menos intereses durante la vida del préstamo. Número 7. Consolide su deuda. La consolidación de deuda se refiere a cualquier opción de alivio de la deuda que hace que todas las deudas se reúnan en un único pago mensual. El objetivo es pagar todo lo que se debe de forma más eficiente, reduciendo o eliminando los cargos por intereses y centrando su dinero con el pago del saldo principal. Esto ayuda a minimizar el daño a su puntaje de crédito. Hay dos formas de consolidar la deuda. Puede solicitar una nueva financiación y utilizar la nueva línea de crédito para pagar sus deudas actuales, o puede inscribirse en un programa de consolidación de deudas que pague sus deudas existentes con el acreedor original. La forma de consolidar su deuda dependerá de los tipos de deudas que tenga y de su crédito. Si solo tiene deudas de tarjetas de crédito y un buen crédito, puede considerar una transferencia de saldo. Si tiene deudas de tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles de pagar y tiene buen crédito, puede consolidarlas con un préstamo de consolidación de deudas. Si no tiene buen crédito, puede entonces utilizar un programa de consolidación de deudas para consolidarlas, aunque no podrá incluir los préstamos estudiantiles. Número 8. Establece un fondo de emergencias. Una parte de tus ingresos dedícala a iniciar un fondo de emergencias, el cual te ayudará mucho cuando se presente algún tipo de situación inesperada, ya sea un accidente, un choque automovilístico, un viaje inesperado o cualquier otra cosa que implique un fuerte gasto inesperado. Cuando no tenemos fondo de emergencia, es muy normal que acumulemos deudas porque no tenemos dinero para pagar directamente. Es fundamental contar con un fondo de emergencias. No dudes en poco a poco ir acumulando parte de tus ingresos para dedicarlos a este fondo. Número 9. Liquidar por menos de lo que se debe. La liquidación de deudas es un poco única en comparación. Si bien sus deudas pueden seguir siendo reunidas en un solo pago mensual, esto afectará su crédito de manera diferente a la consolidación. Además, acabará pagando menos de lo que debía originalmente. Puede hacerlo negociando un acuerdo de liquidación con su acreedor por su cuenta, trabajando así con una empresa de liquidación de deudas. La liquidación de deudas es una solución popular para las deudas de tarjetas de crédito y los cobros de deudas. Si tiene deudas fiscales, entonces utiliza como una solución especializada para liquidar su deuda llamada oferta de compromiso. Esto le permite liquidar sus deudas con el IRS por un porcentaje a lo que se dé. Número 10. Liquidar la deuda a través de la bancarrota. Si ninguna de las opciones anteriores le sirve, puede ser el momento de considerar la bancarrota. La bancarrota elimina la mayor parte de las deudas, aunque no siempre todas. El capítulo 7 de la ley de bancarrotas suele ser la opción más rápida, ya que puede liquidar sus deudas en tan solo 4 o 6 meses. El capítulo 7 liquida los activos que no cumplen los requisitos para la exención, por lo que puede conseguir una ruptura limpia lo antes posible. Sin embargo, tenga en cuenta que con la presentación del capítulo 7 incurrirá en una penalización de 10 años en su reporte de crédito. Como alternativa, considere la posibilidad de optar por una declaración de bancarrota del capítulo 13. Se tarda entre 36 y 60 meses en completarla. La bancarrota del capítulo 13 establece un plan de pago que le permite pagar al menos una parte de sus deudas antes de la descarga final. Y la penalización de su reporte de crédito es más corta, de 7 años. Y tenga en cuenta que es posible descargar la mayoría de las deudas a través de la bancarrota, incluso los préstamos estudiantiles. Sin embargo, en el caso de los préstamos estudiantiles federales y privados, debe demostrar que si no se descarga la deuda, sufriría dificultades financieras continuas. Esto puede ser extremadamente difícil de hacer, pero es posible con el abogado adecuado.